Trazó las cicatrices de su piel 3 veces antes de atreverse a besarla. 3 veces susurró Isabela que no tenía miedo antes de que su voz se quebrara en algo que sonaba a oración. 3 veces el hombre más temido de Nueva York contuvo la respiración, aterrorizado de que sus rudas manos pudieran destrozar lo único puro que jamás había entrado en su mundo. Pero cuando el amanecer se abrió paso a través de las ventanas a prueba de balas de su fortaleza y la vio dormir plácidamente contra su pecho, con su camisón de seda blanca manchado con la prueba de su inocencia, Lorenzo Vargas se dio cuenta de que el matrimonio por contrato que sus enemigos le habían impuesto le había dado algo mucho más peligroso que cualquier arma. Una razón para sentir, una razón para esperar, una razón para convertirse en el hombre que ella merecía en lugar del monstruo que todos temían. Si quieres descubrir cómo una deuda pagada con sangre se convirtió en la historia de amor más grande que el bajo mundo jamás haya presenciado, suscríbete al canal ahora. Deja un me gusta si crees que incluso las almas más rotas merecen la redención y dime en los comentarios desde dónde nos escuchas. Tu presencia aquí significa todo. El frío de febrero cortaba Ciudad de México como una cuchilla, convirtiendo las calles en ríos de hielo negro y viento amargo que hacía que incluso las almas más valientes se apresuraran a refugiarse en casa. En el corazón de la Condesa, dentro de un restaurante que había estado cerrado al público durante 3 horas, dos hombres se sentaron uno frente al otro en una mesa cubierta de contratos, dinero y el peso de decisiones imposibles. Las manos de Antonio Rivera temblaron mientras miraba los papeles frente a él. Su rostro curtido estaba gris con el tipo de desesperación que proviene de saber que te has quedado sin opciones. Frente a él estaba Lorenzo Vargas, e incluso sentado perfectamente quieto en un traje mexicano hecho a medida, irradiaba un tipo de peligro que hacía que los hombres adultos cruzaran la calle. A sus 35 años, Lorenzo era una leyenda viviente en las 5 familias, no por su riqueza, aunque su imperio se extendía desde los muelles hasta Polanco, no por su poder, aunque senadores y jueces tomaban sus llamadas a las 3 de la mañana, sino por su rostro. El lado izquierdo era perfectamente apuesto. Una mandíbula afilada, ojos oscuros e intensos, el tipo de belleza masculina que venía de generaciones de linajes oaxaqueños. Pero el lado derecho contaba una historia diferente. Cicatrices de quemaduras corrían desde su sien hasta su cuello, torciendo la piel en patrones que parecían cera derretida. Un recordatorio de la noche en que los enemigos de su padre intentaron matarlo cuando tenía 19 años. Habían fallado en matarlo, pero habían logrado crear algo mucho peor. Un hombre que no sentía nada, no temía nada y no esperaba nada de nadie. Tu hija, dijo Lorenzo, su voz tranquila pero llevando el peso de la autoridad absoluta. Eso es lo que ofreces. Antonio cerró los ojos, una sola lágrima escapando por su mejilla. Isabela es inocente. Ella no sabe nada de esta vida, de lo que he hecho. Tiene 22 años, acaba de terminar la universidad. Quiere ser maestra. Es voluntaria en la iglesia. Es buena, Lorenzo. Pura. Todo lo que yo no soy. Lo que la hace valiosa, respondió Lorenzo, recostándose en su silla, su mano cicatrizada, la derecha que había apretado gatillos y firmado sentencias de muerte, tamborileó lentamente sobre la mesa. Me robaste, Antonio, 2 millones de pesos, dinero que pertenecía a mi organización, dinero por el que hombres han muerto robando mucho menos. El anciano asintió, incapaz de hablar. Puedo darte todo, continuó Lorenzo. Los restaurantes, las propiedades en Coyoacán, el astillero, todo vale quizás 800,000 pesos. Aún te quedan 1,200,000 pesos. La voz de Antonio salió quebrada. Mátame entonces, me lo merezco, pero por favor, te lo suplico, deja a mi familia en paz, mi esposa, mis hijos de Isabela. Déjalos vivir. Lorenzo lo estudió por un largo momento, sus ojos oscuros y legibles. Hay otra opción. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia de muerte. Antonio levantó la vista, la esperanza desesperada y el miedo terrible en su rostro. Tu hija, dijo Lorenzo lentamente. Dámela, no como pago, como mi esposa.
El rostro de Antonio palideció. ¿No puedes estar hablando en serio? ¿Parece que bromeo sobre negocios? La voz de Lorenzo no se elevó, pero algo en ella hizo que la temperatura de la habitación bajara. Te casas con ella, un matrimonio real, legal y vinculante. Ella viene a vivir a mi casa, toma mi apellido, se convierte en mi esposa en todos los sentidos de la palabra. Y a cambio, tu deuda es perdonada, tu familia vive, tus hijos mantienen sus posiciones en la organización, todos se van respirando. Pero Isabela, susurró Antonio, ella nunca aceptará. Ella no conoce este mundo. Está aterrorizada de hombres como tú. Entonces no le digas lo que soy, dijo Lorenzo simplemente. Dile que es un matrimonio arreglado. Dile que es por la familia. Dile lo que necesites decirle. Pero entiende esto, Antonio. Ella camina por ese pasillo en 2 semanas. O tú y tus hijos van al suelo, todos ustedes. Es su elección. La cabeza de Antonio cayó entre sus manos, sus hombros temblaban con sollozos silenciosos. ¿Por qué? ¿Por qué ella? ¿Por qué un matrimonio? Podrías tener a cualquiera. ¿Por qué? Dijo Lorenzo, y por primera vez algo casi humano brilló en sus ojos. Estoy cansado de no sentir nada. Estoy cansado de esto. Hizo un gesto a su rostro cicatrizado. De ser todo lo que cualquiera ve. Tu hija es pura, inocente. Todo lo que esta vida aún no ha tocado. Tal vez eso valga algo. Tal vez ella pueda recordarme lo que se siente ser humano. Y si no puede, entonces al menos habré mantenido una cosa pura a salvo de este mundo, respondió Lorenzo. Aunque eso signifique mantenerla a salvo de todos, incluyéndome a mí mismo. La reunión terminó 10 minutos después. Antonio se fue con los contratos. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlos. Lorenzo permaneció sentado, mirando la fotografía que Antonio había dejado. Isabela Rivera sonrió a la cámara, su cabello oscuro atrapando la luz del sol, sus ojos cafés cálidos y completamente inconscientes de que en 2 semanas caminaría por un pasillo hacia un monstruo cicatrizado que acababa de comprarla como propiedad. Pero lo que ninguno de los hombres sabía, lo que nadie podría haber predicho, era que el monstruo estaba a punto de descubrir algo mucho más aterrador que cualquier bala o cuchilla: la capacidad de amar. Y la chica que sonreía tan inocentemente en esa fotografía estaba a punto de enseñarle al hombre más peligroso de Ciudad de México que a veces lo más valiente que puedes hacer es elegir ver al hombre debajo de las cicatrices. Isabela se paró frente al espejo de cuerpo entero en la habitación de su infancia, mirando a una extraña con encaje blanco. El vestido de novia que su madre había insistido en que usara era de una hermosa seda color marfil con delicadas cuentas que captaban la luz de la tarde, pero se sentía como un disfraz para un papel para el que nunca había audicionado. Detrás de ella, María Rivera se afanaba con el velo, sus manos trabajando automáticamente mientras sus ojos permanecían distantes, asustados. «Pareces un ángel», susurró su madre, pero su voz se quebró en la última palabra. Isabela encontró los ojos de su madre en el espejo. «Mamá, dime la verdad. ¿Por qué estoy haciendo esto realmente?» Las manos de María se quedaron quietas. «Porque tu padre cometió errores. Porque las familias se protegen entre sí. Porque a veces tenemos que ser fuertes de maneras que nunca imaginamos». «Eso no es una respuesta», dijo Isabela en voz baja. «Ni siquiera he conocido a este hombre. Lorenzo Vargas. Lo busqué en línea, mamá. No hay casi nada sobre él excepto sus propiedades comerciales y un artículo sobre un incendio cuando era más joven. ¿Quién es él realmente?» «Lo que necesitas saber», dijo María con cuidado, eligiendo cada palabra como si pisara un campo minado, «es que es un hombre de honor. Cumple su palabra. Te protegerá. No te hará daño». «¿Cómo lo sabes?» Porque si no lo creyera, la voz de su madre se volvió feroz, atrayendo a Isabela a sus brazos. «Quemaría esta ciudad antes de dejarte entrar a esa iglesia». La boda tuvo lugar en una pequeña capilla en la Roma, la misma iglesia donde Isabela había sido bautizada 22 años antes. Debería haber estado llena de amigos y parientes lejanos, en la calidez caótica de una boda mexicana. En cambio, quizás había unas 30 personas esparcidas en los bancos, hombres con trajes caros y ojos duros,
Mujeres adornadas con joyas que miraban a Isabela con algo entre la lástima y la envidia. Y en el altar, esperando con perfecta quietud, estaba Lorenzo Vargas. El primer vistazo de Isabela a él le robó el aliento. Estaba de perfil, el lado izquierdo de su rostro hacia ella, y por un momento entendió por qué su prima había susurrado que era devastadoramente apuesto. Mandíbula fuerte, rasgos mediterráneos perfectos, alto y de hombros anchos con un traje negro que probablemente costó más que el coche de su padre. Luego se volvió completamente hacia ella y vio las cicatrices. El lado derecho de su rostro parecía haber sido atrapado en el fuego y la furia. La piel retorcida y descolorida tiraba ligeramente de su ojo en la comisura de su boca. Pero no fue horror lo que Isabela sintió en ese momento. Fue reconocimiento. Sabía lo que significaba ser marcada por algo que no elegías, que la gente te mirara y viera solo una cosa en lugar de quién eras realmente. Su padre la llevó por el pasillo con pasos que se sentían como una marcha fúnebre. Cuando llegaron al altar, Antonio colocó la mano de Isabela en la de Lorenzo y ella sintió el ligero temblor en los dedos de ambos hombres. La mano de Lorenzo era áspera, callosa, marcada con pequeñas cicatrices que sugerían violencia, pero su agarre era suave, casi vacilante, como si temiera que su tacto pudiera quemarla. «Mírame», dijo en voz baja, e Isabela levantó los ojos hacia los suyos. De cerca, pudo ver que sus ojos no eran negros como había pensado, sino de un marrón profundo, y en ellos vio algo que no esperaba: miedo. No de ella, sino por ella, como si él fuera quien necesitaba protección en ese momento. El sacerdote se apresuró a celebrar la ceremonia, claramente incómodo con las corrientes subterráneas que percibía, pero demasiado bien pagado para hacer preguntas. Cuando llegó el momento de los votos, Lorenzo pronunció los suyos claramente, su voz transmitiendo una intensidad que no tenía nada que ver con las palabras y todo que ver con la forma en que la miraba, como si ella fuera algo precioso y frágil y absolutamente inesperado. Isabela repitió sus votos con una voz que solo tembló ligeramente. Y cuando Lorenzo le deslizó el anillo en el dedo, una banda de platino con un solo diamante, que probablemente costaba más que toda su educación, notó que sus manos temblaban. «Puede besar a la novia», dijo el sacerdote, casi aliviado de que todo hubiera terminado. Lorenzo vaciló, sus ojos buscando el rostro de Isabela. «¿Puedo?», preguntó tan bajo que solo ella pudo oírlo. La pregunta la sorprendió. Todo esto era forzado, arreglado, una transacción, pero él le estaba pidiendo permiso para un beso en su propia boda. Ella asintió, incapaz de hablar. Él se inclinó lentamente, dándole tiempo para apartarse, y presionó sus labios contra los suyos en el beso más breve y suave que jamás había experimentado. Duró quizás 2 segundos, pero en ese momento, Isabela sintió el temblor que lo recorrió, sintió el rígido control que estaba ejerciendo para mantener el beso suave, breve y apropiado. Cuando se apartó, sus ojos contenían una pregunta, y ella se encontró asintiendo levemente. «No me harás daño», susurró. No era exactamente una pregunta. «Nunca», respondió él. Y la absoluta certeza en esa sola palabra hizo que algo en su pecho se contrajera. La recepción se celebró en la casa de Lorenzo, y cuando el coche se detuvo en la dirección, Isabela tuvo que contener conscientemente su mandíbula para que no se cayera. No era una casa, era una fortaleza, una enorme casona en la parte más exclusiva de Ciudad de México, rodeada de muros y rejas y cámaras de seguridad que barrían el perímetro como ojos depredadores. Por dentro era aún más intimidante. Pisos de mármol, arte invaluable, muebles que parecían pertenecer a un museo. Todo era hermoso y frío y completamente impersonal, como si nadie viviera allí realmente, solo existiera entre las paredes. La recepción en sí fue breve y formal. Hombres con aspecto importante felicitaron a Lorenzo con apretones de manos que parecían negociaciones comerciales. Las mujeres besaron en el aire las mejillas de Isabela y murmuraron palabras que ella no escuchó. Su familia se mantuvo en un grupo apretado cerca de la entrada,
luciendo tan fuera de lugar como ella se sentía. Durante todo esto, Lorenzo permaneció a su lado, su mano apoyada ligeramente en su espalda baja. No posesivo, pero presente, protector. Ella notó cómo las voces de los hombres se suavizaban cuando se acercaban a él, cómo las conversaciones morían cuando él se movía por una habitación, cómo incluso los invitados más poderosos lo trataban con una deferencia que rayaba en el miedo. Y notó algo más, lo cuidadoso que era con ella, cómo se colocaba para que su lado cicatrizado estuviera apartado de ella, cómo la presentaba a todos con algo en su voz que sonaba casi a orgullo, cómo, cuando los ojos de un hombre mayor se detuvieron demasiado en ella, todo el porte de Lorenzo cambió a algo oscuro y peligroso hasta que el hombre retrocedió literalmente con una disculpa. Cuando el último invitado finalmente se fue, cuando su familia se había despedido llorando, cuando el personal de catering había sido despedido, Isabela se encontró a solas con su esposo en un palacio que se sentía más como una prisión. Lorenzo se paró en el centro de la enorme sala de estar, de repente pareciendo inseguro. ¿Quieres que te muestre tu habitación? Mi habitación, repitió Isabela. Estamos casados. Él la miró, realmente la miró y ella vio un conflicto en sus facciones. Isabela, este matrimonio no es lo que piensas. No tienes que... Hizo un vago gesto. No espero nada de ti. Dormiré en el ala de invitados. Tendrás la suite principal. Tendrás privacidad, libertad. Esto es solo papeleo, solo protección. Nada más, a menos que tú quieras que lo sea. Ella lo estudió. Este hombre cicatrizado, peligroso, que la había comprado como propiedad, pero ahora le ofrecía libertad. Quien la miraba como si fuera a romperse. Quien la besó como si sus labios fueran de cristal. ¿Quién eres realmente?, preguntó ella. Un monstruo, respondió él sin dudarlo. Un hombre que ha hecho cosas terribles. Un hombre que hará cosas más terribles. Un hombre que no merece nada suave, puro o bueno. Pero por alguna razón que ella no podía nombrar, que pasaría años tratando de comprender, Isabela dio un paso hacia él en lugar de alejarse. Entonces muéstrame, dijo Isabela, su voz más firme de lo que se sentía. Muéstrame al monstruo, porque todo lo que veo ahora es un hombre que tiene más miedo de mí que yo de él. La expresión de Lorenzo cambió a algo ilegible. Deberías tenerme miedo. ¿Por qué? ¿Por tus cicatrices? ¿Por el negocio en el que estés que hace que los hombres adultos bajen la voz a tu alrededor? Ella dio otro paso más. No soy estúpida, Lorenzo. Sé que esto no es un matrimonio normal. Sé que mi padre estaba en problemas. Sé que no eres solo un empresario. Pero también sé que has tenido una docena de oportunidades para hacerme daño hoy. Y no lo has hecho. Solo has sido amable. Así que, o estás jugando un juego muy largo, o hay algo más en ti que el monstruo que quieres que vea. Algo parpadeó en sus ojos oscuros. Esperanza, quizás, o miedo a la esperanza. Nadie lo había mirado como Isabela lo estaba mirando ahora en 15 años. No con lástima, no con disgusto, no con miedo, sino con curiosidad, con desafío, con algo que casi parecía comprensión. No sabes lo que estás diciendo, dijo ásperamente. No sabes de lo que soy capaz. Entonces dímelo, desafió ella. Si quieres que tenga miedo, dime qué has hecho, dime por qué debo huir. Él la miró por un largo momento, luego se dio la vuelta, mostrando su perfil cicatrizado. Cuando tenía 19 años, la familia rival de mi padre decidió enviar un mensaje. Esperaron hasta que estuve solo, me atacaron fuera de una discoteca. 5 hombres. Me golpearon hasta que no pude sostenerme. Luego me sujetaron, y uno de ellos tenía una botella de acelerante y un encendedor. El distanciamiento clínico en su voz lo hizo de alguna manera peor. Querían destruir mi rostro, hacerme imposible de casar, inadecuado para liderar la familia, hacerme una advertencia a mi padre sobre lo que sucede cuando cruzas ciertas líneas. ¿Qué pasó?, susurró Isabela. Maté a 3 de ellos con mis propias manos mientras estaba ardiendo, dijo Lorenzo con frialdad. A los otros 2 los encontré más tarde. Me tomó 6 meses, pero los encontré.
y lo que les hice, de lo que soy capaz de hacer a las personas que me enfrentan. Ese es el hombre con el que te casaste, Isabela. Ese es el monstruo que tienes delante. El silencio que siguió fue pesado, brutal. Lorenzo esperó a que ella corriera, llorara, pidiera a su padre que la llevara a casa. En cambio, Isabela caminó para enfrentarlo completamente, mirando el lado cicatrizado de su rostro sin inmutarse. Te hicieron daño, dijo simplemente, y sobreviviste. Y sí, les devolviste el daño. Pero Lorenzo, eso fue hace 15 años. ¿Qué has hecho últimamente? ¿Qué? La pregunta pareció confundirlo genuinamente. ¿Qué has hecho últimamente que te convierte en un monstruo? Presionó ella. No lo que hiciste cuando tenías 19 años y estabas en llamas y luchando por tu vida. ¿Qué has hecho en el último año, mes, semana? Él abrió la boca, luego la cerró. Ella lo vio repasando recuerdos, acciones, buscando la prueba de su propia monstruosidad. Dirijo una organización que, comenzó, que hace que, cosas ilegales, estoy segura. Pero ¿has herido personalmente a alguien que no te amenazó primero? ¿Has matado a alguien que no estaba en esta vida, que no conocía los riesgos? Ella vio la respuesta en su rostro antes de que hablara. No, admitió. Protejo lo que es mío. Respondo a las amenazas, pero no hago daño a los inocentes. Entonces no eres un monstruo, dijo Isabela. Eres un hombre al que le hicieron un daño terrible y sobrevivió y construyó muros tan altos que nadie puede ver a la persona que hay dentro. Pero yo te veo, Lorenzo, y no tengo miedo. Deberías tenerlo, dijo de nuevo, pero había menos convicción en sus palabras ahora. Quizás, estuvo de acuerdo, pero no lo tengo. Entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Qué quieres? Preguntó él, y la vulnerabilidad en la pregunta casi le rompe el corazón. Quiero, hizo una pausa, considerando. Quiero irme a la cama porque estoy agotada. Quiero quitarme este vestido de novia que pesa aproximadamente 1000 kilos. Quiero dejar de sentir que vivo en un museo y quiero que mi marido deje de mirarme como si fuera a desaparecer si respira demasiado fuerte. Un fantasma de sonrisa tocó sus labios, el lado sin cicatrices. Tu habitación está arriba. Te mostraré. Él la condujo por la suntuosa casa, subiendo una elegante escalera de mármol hasta el segundo piso. El dormitorio principal era enorme, decorado en tonos blancos y crema con una cama que podía albergar a 4 personas y ventanas con vistas al horizonte de la Ciudad de México. Todo lo que necesitas debería estar aquí, dijo Lorenzo, de pie con cuidado en el umbral, sin entrar. Tu ropa fue traída de la casa de tus padres. Hay un baño por esa puerta. Si necesitas algo, lo que sea, estoy en el ala este, tercera puerta a la izquierda. Solo llama. ¿Dónde dormirás? Preguntó Isabela. En la habitación de invitados. Como dije, no espero. Detente, interrumpió ella suavemente. Deja de decir eso. Estamos casados, Lorenzo. Tal vez no sea un matrimonio normal. Tal vez comenzó por todas las razones equivocadas, pero estamos casados. No tienes que esconderte de mí. No me escondo, dijo él, pero ambos sabían que era una mentira. Sí, lo haces. Te escondes detrás de lo que crees ser, en lugar de mostrarme quién eres en realidad. Ella se acercó a él y vio cómo todo su cuerpo se tensaba. ¿Puedo? Preguntó ella, haciendo eco de su pregunta anterior en el altar. ¿Puedes qué? Tocarte. La pregunta pendió entre ellos, cargada con mucho más significado del que 2 simples palabras deberían llevar. La respiración de Lorenzo se había vuelto superficial, sus manos apretadas a los costados. ¿Por qué? ¿Por qué? Dijo Isabela, levantando la mano lentamente para darle tiempo de que se apartara. Quiero saber qué siente el rostro de mi marido, y porque creo que nadie te ha tocado con suavidad en mucho tiempo. Las yemas de sus dedos entraron en contacto con el lado cicatrizado de su rostro y los ojos de Lorenzo se cerraron como de dolor, pero no se apartó. Isabela trazó la piel retorcida con delicadeza, aprendiendo el mapa de su antigua agonía, sintiendo la ligera diferencia de textura,
la forma en que las cicatrices habían sanado, gruesas y acordonadas en algunos lugares, suaves y brillantes en otros. ¿Te duele?, susurró ella. Ya no, dijo él, con voz áspera. No físicamente. Ella siguió tocándolo, sus dedos ligeros y curiosos, y completamente sin juicio. Trazó desde su sien hasta su mandíbula, sintiendo el ligero tirón donde la piel cicatrizada afectaba su sonrisa. Cuando sus dedos llegaron a sus labios, sintió que se abrían ligeramente. Sintió el cálido exhalar de su aliento. Las manos de Lorenzo se levantaron y atraparon sus muñecas. No con brusquedad, sino con firmeza. Isabela, si sigues tocándome así, voy a olvidar todas mis buenas intenciones. ¿Qué buenas intenciones? Mantener la distancia, darte tiempo para que te adaptes a esta situación antes de... Se detuvo. ¿Antes de qué? Antes de mostrarte exactamente cuánto te deseo, dijo sin rodeos, abriendo los ojos para encontrarse con los suyos. Porque a pesar de todo, a pesar de saber que no tengo derecho, a pesar de saber que mereces algo mejor, te he deseado desde el momento en que vi tu fotografía. Y tenerte tan cerca, que me toques como si no fuera un monstruo. Me está costando cada gota de control que tengo para no besarte de verdad. Entonces tal vez deberías dejar de intentar controlarlo todo, dijo Isabela, su corazón golpeando contra sus costillas. Tal vez deberías besarme y dejarme decidir a mí si quiero apartarme. ¿Estás segura? La voz de Lorenzo se había vuelto oscura y áspera. Porque una vez que empiece, no estoy seguro de poder parar. Me aterra hacerte daño. No lo harás, dijo ella con una certeza que no sentía del todo. Has tenido 100 oportunidades hoy y solo has sido gentil. Confía en ti, Lorenzo. O si no puedes, confía en mí. El sonido que hizo fue que una mezcla entre una risa y un gemido. Luego, la atrajo hacia sí con una brusquedad que la hizo jadear, una mano ahuecando la parte posterior de su cabeza, la otra ciñendo su cintura, y la besó como un hombre hambriento. Este no era el beso breve y suave del altar. Esto era calor y hambre, y años de aislamiento rompiéndose a la vez. Su boca se movió sobre la suya con una intensidad que debería haberla asustado, pero en cambio le hizo las rodillas débiles. Cuando su lengua tocó sus labios pidiendo entrada, ella se abrió para él sin dudarlo. El beso se profundizó, e Isabela sintió que se derretía contra él, sus manos apretando su chaqueta, su cuerpo presionado contra los duros planos de su pecho. Podía sentir su corazón latiendo tan fuerte como el suyo. Podía sentir el temblor en sus manos donde la sostenían. Podía saborear algo como desesperación en la forma en que la besó. Cuando finalmente se separó, ambos respiraban con dificultad. Su frente descansaba contra la de ella, sus ojos cerrados, todo su cuerpo vibrando con una necesidad contenida. Deberíamos parar, dijo, pero no la soltó. ¿Por qué? Porque eres inocente. Porque nunca... Se detuvo, pareciendo luchar por las palabras. Puedo ver, Isabela, la forma en que besas, la forma en que respondes. Nunca has estado con un hombre. Y tu primera vez no debería ser así, apurada y forzada y con alguien como yo. ¿Y si yo quisiera estar contigo? Susurró ella. ¿Y si quiero que seas tú quien me muestre? Sus ojos se abrieron, oscuros e intensos y llenos de un hambre apenas contenida. No sabes lo que pides. Entonces muéstrame. Su control se rompió. La tomó en sus brazos con una fuerza que le quitó el aliento, la llevó a la enorme cama y la acostó sobre ella con una delicadeza que contradecía la feroz necesidad que podía ver en su rostro. Se quedó de pie sobre ella por un momento, solo mirando, su pecho agitándose con una respiración contenida. «Eres tan hermosa», dijo, con voz ronca, «tan perfecta, y voy a arruinarte». «Entonces arruíname», dijo Isabela, tendiéndole la mano. Él se abalanzó sobre ella, apoyándose en sus brazos para que su peso no la aplastara, y la besó de nuevo con la misma intensidad devastadora. Sus manos se movieron hacia los botones de su vestido de novia, y ella los sintió temblar. «Nunca antes había sido gentil», confesó contra sus labios. «No sé si puedo ser lo que necesitas». «Ya estás siendo gentil», le aseguró ella, sus propias manos trabajando en su chaqueta, empujándola de sus hombros.
Solo sigue tocándome como si importara, como si no tuvieras miedo de que me rompiera. Tú importas, dijo con fiereza. Más que nada, más que este imperio, más que esta vida, desde el momento en que vi tu foto, has importado. Él se ocupó rápidamente de su vestido, revelando la sencilla lencería blanca debajo, y el sonido que hizo fue de pura apreciación masculina. Pero cuando sus manos se movieron para tocarla, fueron cuidadosas, reverentes, trazando sus curvas como si estuviera hecha de algo precioso. Cada caricia enviaba chispas a través del sistema nervioso de Isabela. Cuando su boca encontró su cuello, ella se arqueó hacia él con un jadeo. Cuando su palma áspera ahuecó su pecho a través del encaje, se escuchó emitir un sonido que nunca antes había hecho. Algo entre un gemido y una súplica. Lorenzo, exhaló, sin estar segura de lo que pedía, pero necesitando más. Te tengo, prometió, sus manos continuando su exploración. Voy a cuidarte. Voy a hacer que esto sea bueno para ti. Dime si algo duele. Dime si quieres que pare. No querré que pares, dijo ella con certeza. Su sonrisa fue feroz y hermosa, transformando su rostro en algo que le robó el aliento. Entonces, déjame adorarte como mereces. Se tomó su tiempo, explorando su cuerpo con manos y boca, encontrando los lugares que la hacían jadear, los toques que la hacían arquearse, los besos que la hacían olvidar su propio nombre. Para cuando les quitó el resto de la ropa a ambos, Isabela temblaba de necesidad. Su cuerpo cantaba con sensaciones que nunca había experimentado. Cuando se acomodó entre sus muslos, sintió el primer aleteo de nerviosismo. Él era grande y claramente excitado, y de repente entendió lo que estaba a punto de suceder de una manera física muy real. Lorenzo debió ver el parpadeo de miedo en sus ojos porque se detuvo de inmediato. Su cuerpo quedó inmóvil. «Podemos parar», dijo, aunque las palabras le costaron claramente. «No tenemos que hacer nada para lo que no estés lista». «Quiero esto», dijo Isabela. «Te quiero. Solo estoy nerviosa». «Dime lo que necesitas». «Háblame», dijo ella. «Sigue hablándome para que no tenga miedo». Él presionó su frente contra la de ella, su respiración agitada pero controlada. «Iré despacio», prometió. «Muy despacio. Y si duele demasiado, si necesitas que me detenga, me lo dices. ¿Entiendes?» Ella asintió, sus manos apretando los hombros de él. «Voy a cuidarte», continuó, su voz baja y tranquilizadora, incluso mientras su cuerpo temblaba con contención. «Voy a hacerte sentir tan bien, amore. Estás a salvo conmigo. Siempre a salvo». El apelativo en español hizo que algo en su pecho se calentara. La besó profundamente mientras comenzaba a empujar, y ella sintió el ardor inicial de su cuerpo estirándose para acomodarlo. Jadeó contra su boca y él se detuvo inmediatamente. «Respira», le indicó. «Solo respira. Te tengo». Se movió incrementalmente, dándole tiempo a su cuerpo para adaptarse, murmurándole aliento en una mezcla de inglés y español. Todo su cuerpo temblaba con el esfuerzo de ir despacio. Cuando finalmente se acomodó por completo, ambos se quedaron quietos, respirando con dificultad. «¿Estás bien?», preguntó, su voz tensa. Ella hizo un inventario de las sensaciones. El ardor se había desvanecido a una sensación de plenitud, de conexión, de ser reclamada de la manera más íntima posible. «Sí», susurró ella, «puedes moverte». «¿Estás segura? Muévete, Lorenzo. Por favor». Se retiró lentamente y regresó con el mismo control cuidadoso, observando su rostro en busca de cualquier signo de dolor. Pero a medida que su cuerpo se adaptaba, a medida que la incomodidad inicial se desvanecía, Isabela sintió que algo más crecía. Una tensión, una necesidad, un placer que crecía con cada cuidadosa embestida. «Más», se escuchó decir, sus uñas clavándose en sus hombros. «Lorenzo, por favor, más». «Vas a matarme», gimió. Pero sus caderas se movían más rápido, más profundo. Su control comenzaba a fracturarse. «Te sientes tan perfecta, tan apretada, tan mía». La posesividad en su voz debería haberla molestado, pero en cambio le envió calor por todo el cuerpo.
Ella era suya. En este momento, en esta cama, ella pertenecía a este hombre cicatrizado y peligroso que la tocaba como si estuviera hecha de sueños. Sus manos se deslizaron entre sus cuerpos, encontrando el sensible manojo de nervios en su centro, y la sensación la hizo gritar. «Eso es todo», la animó, sus dedos moviéndose en círculos mientras sus caderas mantenían su ritmo constante. «Déjame escucharte. Déjame saber que te estoy haciendo sentir bien». El placer se fue construyendo y construyendo, elevándose hasta que Isabela pensó que podría desmoronarse. Cuando finalmente el clímax la alcanzó, fue como nada que hubiera experimentado antes. Olas de sensaciones recorriendo su cuerpo, haciéndola arquearse y gritar su nombre como una oración. Lorenzo la siguió al abismo momentos después, un sonido gutural desgarrando su garganta mientras se enterraba profundamente y se soltaba. Después yacían enredados, respirando con dificultad, el sudor enfriándose en su piel. Isabela sintió la pegajosidad entre sus muslos, el ligero dolor que venía con perder su virginidad. Pero más que eso, se sintió reclamada, cambiada, poseída de la mejor manera posible. Lorenzo se giró de lado, tirando de ella con él, y ella vio sus ojos agrandarse al mirar el lugar donde sus cuerpos se habían unido. Las sábanas blancas mostraban la evidencia inconfundible de su inocencia, pequeñas manchas carmesí que hicieron que todo su cuerpo se pusiera rígido. «Isabela», exhaló, una mezcla de asombro y horror en su voz. «Lo sé», dijo ella en voz baja. «Tú no». Él no pudo terminar la frase. «Yo sabía, quería que fueras tú». «¿Por qué?», la pregunta salió cruda. «¿Por qué me darías algo tan precioso? ¿Por qué me dejarías ser el único?» «Porque», dijo ella simplemente, «eres mi esposo. Y porque cuando me miras, me ves a mí, no solo una deuda pagada o una cosa pura que proteger. Me ves a mí, Lorenzo, a la verdadera yo. Y quería que el hombre que me ve fuera el único». Él la atrajo hacia sí, tan fuerte que apenas podía respirar, y ella sintió humedad contra su cabello. Cuando se apartó para mirarlo, vio lágrimas surcando su rostro cicatrizado. «Nadie nunca», comenzó, su voz quebrándose. «Nunca. No merezco esto. No te merezco». «Quizás no», dijo Isabela suavemente, limpiando las lágrimas de su rostro con sus pulgares. «Pero me tienes de todos modos, así que, ¿qué vas a hacer al respecto?» «Mantenerte», dijo con ferocidad, empujándola de nuevo contra su pecho. «Protegerte, valorarte, pasar cada día tratando de convertirme en el hombre digno de lo que acabas de darme». Ella sintió que él le presionaba un beso en la coronilla. Sintió como sus brazos la envolvieron como si fuera algo infinitamente precioso. Se quedaron dormidos así, enredados. El hombre más peligroso de la Ciudad de México, sosteniendo a su inesperada esposa como si ella fuera lo único que lo mantenía anclado a su humanidad. Cuando Isabela despertó, la tenue luz del amanecer se filtraba por las ventanas. Lorenzo estaba apoyado en un codo, observándola dormir, y la expresión de su rostro le oprimió el corazón. «¿Cuánto tiempo llevas despierto?», preguntó ella, su voz ronca por el sueño. «Horas», admitió él. «No puedo dejar de mirarte. No puedo creer del todo que seas real». «Soy real», le aseguró ella, extendiendo la mano para tocar su rostro, «y no voy a ir a ninguna parte». «Deberíamos hablar», dijo seriamente, «sobre lo que realmente significa este matrimonio, sobre la vida en la que has entrado, sobre los peligros». «Más tarde», dijo ella, tirando de él para besarlo. «Ahora mismo, solo quiero ser tu esposa. Nada más importa aún. Todo lo demás importa», insistió, pero la besó de todos modos. «Isabela, la gente de mi mundo no te aceptará fácilmente. Te verán como una debilidad, como algo que pueden usar contra mí». «Entonces lo enfrentaremos juntos», dijo ella. «Tú y yo. Eso es lo que significa el matrimonio, ¿no?» «No en mi mundo», dijo él en voz baja. «En mi mundo el matrimonio es un acuerdo comercial, una forma de crear alianzas o saldar deudas. El amor no entra en juego». «Qué bien que no soy de tu mundo, entonces», respondió Isabela. «Quizás pueda enseñarte cómo funciona en el mío».
Durante los días siguientes, Isabela comenzó a comprender la realidad de su nueva vida. La casona era, en efecto, una fortaleza con cámaras de seguridad por todas partes, guardias apostados en cada entrada y protocolos para todo, desde las entregas de comestibles hasta el correo. Los días de Lorenzo comenzaban temprano y terminaban tarde, llenos de reuniones en su oficina en casa, donde hombres con trajes caros discutían cosas en voz baja que se detenían en el momento en que Isabela aparecía. Pero cada noche, sin importar cuán tarde fuera, él venía a buscarla. A veces estaba tenso, con los hombros rígidos por el estrés, la mandíbula apretada por la oscuridad con la que lidiaba ese día. Pero en el momento en que la veía, algo en él se suavizaba. La atraía hacia sí, aspiraba su aroma como si fuera oxígeno, y lentamente la tensión se drenaba de su cuerpo. Ella aprendió sus rutinas, sus preferencias, las pequeñas cosas que lo hacían sonreír. Tomaba su café solo, lo suficientemente fuerte como para quitar la pintura. Leía vorazmente. De todo, desde filosofía hasta historia militar. Tocaba el piano, aunque afirmaba que era terrible. Sus dedos se movían sobre las teclas a altas horas de la noche, cuando él pensaba que ella estaba dormida. Y ella aprendió sus cicatrices, no solo las visibles, la forma en que se encogía ante ruidos fuertes inesperados, las pesadillas que a veces lo despertaban en la oscuridad, dejándolo sin aliento y buscando armas que no estaban allí, la forma en que se colocaba entre ella y cualquier puerta, cualquier extraño, cualquier amenaza potencial, su cuerpo un escudo viviente. 3 semanas después de su matrimonio, Isabela leía en el salón cuando su atención fue captada por voces elevadas provenientes de la oficina de Lorenzo. No pudo distinguir las palabras, pero podía escuchar la ira, la amenaza, la violencia latente bajo tonos civilizados. Cuando la puerta de Lorenzo finalmente se abrió, un hombre que no reconoció salió furioso, con el rostro rojo. Vio a Isabela y se detuvo. Sus ojos la repasaron con una evaluación que le puso la piel de gallina. Así que esta es la mujercita, dijo con una mueca. La cosa pura e inocente que se supone que debe reformar a la bestia. Dime, cariño, ¿ya te ha mostrado lo que realmente es? ¿Te ha contado sobre la gente que ha matado? ¿Las familias que ha destruido? Marco. La voz de Lorenzo salió de la puerta, fría y absoluta. Ahora, antes de que olvide que crecimos juntos. La sonrisa de Marco fue fea. Ya te está mostrando tus verdaderos colores. ¿Cuánto tardará en romperla como rompes todo lo demás que tocas? Dije, vete, repitió Lorenzo, y algo en su tono hizo que Marco retrocediera hacia la puerta. Después de que Marco se fue, el silencio en la casa de piedra fue pesado, opresivo. Lorenzo se paró en el umbral de su oficina, con el rostro ilegible, pero Isabela pudo ver la tensión en cada línea de su cuerpo. ¿Tienes miedo ahora?, preguntó en voz baja. ¿Debería tenerlo? Esa no es una respuesta. Isabela dejó el libro y se puso de pie, caminando hacia él con pasos deliberados. Marco quería que tuviera miedo, quería sembrar la duda, pero Lorenzo, no tengo miedo de tu pasado. Me preocupa lo que está pasando en este momento. ¿Qué quería? Territorio, dijo Lorenzo cansado, pasándose una mano por el cabello. Cree que porque estoy distraído soy débil, que puede presionar para controlar los puertos. ¿Se lo diste? No, entonces no eres débil, dijo ella simplemente. Solo le estás haciendo enfrentar las consecuencias de sus suposiciones. Ella vio la sorpresa parpadear en su rostro. No vas a pedirme que no le haga daño, no vas a rogarme que elija la paz. ¿Funcionaría si lo hiciera? Él consideró. Quizás, por ti, podría hacer cosas que de otro modo nunca consideraría. Entonces no voy a preguntar, dijo Isabela, porque este es tu mundo, tu negocio. No voy a fingir entenderlo todo, pero confío en que lo manejarás como debe ser manejado. La mirada que le dio fue compleja, mezclando gratitud con algo más oscuro. No deberías confiar en mí tan fácilmente. Probablemente no, estuvo de acuerdo ella. Pero aún así lo hago. Esa semana, Lorenzo la llevó a conocer a sus asociados más cercanos en un restaurante que poseía en la Polanco.
Isabela se vistió con cuidado, eligiendo un elegante vestido negro que Lorenzo le había comprado, simple pero claramente costoso. Cuando bajó las escaleras, sus ojos se oscurecieron con apreciación. «Pareces una reina», dijo, ofreciéndole su brazo. «Siento que me están presentando a inspección», admitió ella. «Lo estás», dijo con honestidad. «Estos hombres son mis hermanos y todo menos sangre. Lo que piensen importa. Y si no me aprueban, entonces aprenderán a hacerlo», dijo con una sonrisa peligrosa, «porque eres mía y eso no es negociable». La cena fue una lección sobre la dinámica del poder. 6 hombres se sentaron alrededor de la mesa, cada uno irradiando el mismo peligro controlado que Lorenzo. Fueron educados con Isabela, incluso encantadores, pero ella podía sentirlos observando, evaluando, buscando debilidades. El mayor de ellos, un hombre de cabello plateado llamado Salvador, la estudió con particular intensidad. «Así que», dijo a mitad de la comida, «eres la chica que domó a Lorenzo». «No diría que lo domé», respondió Isabela con cuidado. «Reformó», presionó Salvador. «Ablandó, cambió, reveló», dijo ella encontrando sus ojos. «Yo no lo cambié. Solo veo partes de él que quizás otras personas no buscan». Los ojos de Salvador se entrecerraron. «¿Y qué partes son esas?» «Las partes que eligen el honor sobre el beneficio fácil», dijo Isabela, recordando conversaciones que había escuchado. «Las partes que protegen el vecindario, que mantienen las drogas lejos de las escuelas, que ayudan a las familias que no pueden ayudarse a sí mismas. Usted ve un monstruo porque eso es lo que él le muestra. Yo veo a un hombre tratando de hacer el menor daño posible en una situación imposible». La mesa quedó en silencio. La mano de Lorenzo encontró la de ella debajo de la mesa, apretándola suavemente. Salvador la miró durante un largo momento, luego echó la cabeza hacia atrás y se rió. «Madonna, Lorenzo, ¿dónde encontraste a esta? Tiene más agallas que la mitad de tu gente». «Es perfecta», dijo Lorenzo simplemente, sus ojos nunca apartándose del rostro de Isabela. «Sí», asintió Salvador, su tono volviéndose serio. «Lo es, lo que la convierte en un objetivo. Lo sabes, ¿verdad? Cada enemigo que tengas la verá como una palanca». «Lo sé». La voz de Lorenzo se volvió fría. «Por eso cualquiera que la toque muere. No rápido, no fácilmente, sino absolutamente». «Mensaje recibido», dijo Salvador, levantando su copa hacia Isabela. «Que permanezca a salvo bajo la protección de Lorenzo». El brindis se repitió alrededor de la mesa, e Isabela sintió el cambio. Había sido probada y aparentemente había pasado. Estos hombres peligrosos la habían aceptado como una de los suyos, o al menos como algo que Lorenzo debía proteger. En el camino a casa, Lorenzo estuvo en silencio. «Lo manejaste perfectamente», dijo finalmente. «No estoy segura de haberlo hecho», admitió Isabela. La pregunta de Salvador sobre ser un objetivo, estoy tratando de no pensar demasiado en ello. «Deberías pensarlo», dijo Lorenzo. «Seriamente, deberías entender lo que realmente significa ser mi esposa. Entonces dime si alguien querrá hacerme daño. La forma más efectiva es a través de ti», dijo sin rodeos. «Ahora eres mi debilidad, lo que más me importa, lo que te hace valiosa para mis enemigos. Entonces, ¿qué hacemos?» «Somos cuidadosos», dijo. «No vas a ninguna parte sin seguridad. No hablas con extraños. No confías en nadie que yo no haya investigue. Y si alguna vez algo se siente mal, si tus instintos dicen peligro, corres y me llamas inmediatamente». «Eso suena a prisión», dijo Isabela en voz baja. «Es protección», corrigió Lorenzo. «Es mantener a salvo lo más importante de mi mundo». Isabela lo miró, a la feroz posesividad en su expresión, al miedo que acechaba detrás de sus ojos. «Realmente estás asustado», se dio cuenta. «Aterrorizado», admitió. «He enfrentado balas y cuchillas y torturas sin inmutarme. Pero la idea de que alguien te haga daño me desarma por completo». «Entonces tendremos cuidado», prometió ella. Juntos. Un mes después de su matrimonio, Isabela regresó a casa de una rara salida aprobada
y encontró a Lorenzo en su oficina, con el rostro cubierto por una máscara de fría furia. Había ido a visitar a su madre, acompañada por dos de los guardaespaldas de Lorenzo, y la visita había sido encantadora, normal. Un breve recuerdo de su antigua vida. Pero en el momento en que vio la expresión de Lorenzo, la normalidad se desvaneció. ¿Qué pasa?, preguntó ella dejando su bolso. Alguien envió un mensaje, dijo, con voz mortalmente tranquila. Deslizó un sobre de Manila por el escritorio. Isabela lo abrió con manos temblorosas y encontró fotografías de ella saliendo de casa de su madre, subiendo al coche, caminando por el mercado. Cada foto tenía una X roja marcada sobre su rostro. Se le heló la sangre. ¿Quién? Aún no lo sé, dijo Lorenzo. Y la promesa de violencia en esas palabras era absoluta. Pero lo sabré, y cuando lo haga, aprenderán por qué no se amenaza lo que es mío. Las manos de Isabela temblaron mientras dejaba las fotos. Esto es real. El peligro, las amenazas. Esta es mi vida ahora. Sí, dijo Lorenzo, y lo siento mucho haber traído esto a tu mundo. Ella lo miró, a la angustia en su rostro, al aborrecimiento de sí mismo. Él le había dado una salida 100 veces. Le había dicho que podía irse, anular el matrimonio, volver a su vida segura y normal, pero ella se había quedado. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. No lo siento, dijo con firmeza. Tengo miedo. Sí, pero no lo siento porque esta vida contigo, incluso con el peligro, es real. Importa. Tú importas. Isabela, no puedo perderte. Entonces no me pierdas, dijo ella. Manténme a salvo, pero no me alejes pensando que me estás protegiendo. Enfrentamos esto juntos. Él salió de detrás del escritorio y la atrajo hacia sus brazos, abrazándola tan fuerte que apenas podía respirar. Quemaré la ciudad antes de dejar que alguien te haga daño, le prometió contra su cabello. Destruiré a cualquiera que siquiera piense en tocarte. La amenaza cambió todo y nada. Las medidas de seguridad de Lorenzo se intensificaron hasta el punto de que Isabela no podía caminar al baño sin ser vigilada. Pero dentro de su mundo privado, dentro de su dormitorio por la noche, las cosas se hicieron más profundas, más intensas. Lorenzo le hacía el amor con una desesperación que hablaba de miedo y necesidad, y el terrible conocimiento de que lo que amas te puede ser arrebatado. Isabela aprendió a leer las señales de su estrés, los indicios de que había tenido un mal día, de que la violencia había sido necesaria, de que la oscuridad de su mundo se había acercado demasiado. En esas noches, ella le preparaba un baño. Se sentaba con él en el agua tibia, limpiaba la sangre metafórica de sus manos, mientras él se aferraba a ella como si fuera la única luz en su infierno personal. Nunca hablaban de lo que él había hecho. Ella no preguntaba, y él no ofrecía, pero ella lo veía en sus ojos, lo sentía en la forma en que la tocaba después, como si su cuerpo pudiera limpiar su alma. 2 meses después de las fotografías, los investigadores de Lorenzo encontraron el origen. Una familia rival que buscaba poder, usando a Isabela como punto de presión. La respuesta de Lorenzo fue rápida y brutal. Isabela no lo vio suceder. No presenció la violencia que desató, pero sí vio las secuelas en sus ojos cuando regresó a casa 3 días después. La encontró en su dormitorio leyendo. Y cuando ella levantó la vista, lo que vio en su rostro le cortó el aliento. Él estaba parado en el umbral, su ropa arrugada, la fatiga y algo más oscuro irradiando de él como calor. No, dijo él cuando ella se movió para levantarse. No te acerques a mí ahora mismo. ¿Por qué? Porque tengo sangre en mis manos, dijo con voz áspera. No literalmente, me duché. Pero Isabela, las cosas que hice, las cosas de las que soy capaz, no deberías tener que ver este lado de mí. Ella dejó su libro y caminó hacia él de todos modos, tomando sus manos. Estaban limpias, fregadas, sus nudillos magullados. Dime, dijo suavemente, dime lo que hiciste para que no sea un secreto entre nosotros. No quieres saberlo. Sí, quiero porque te está carcomiendo. Y yo soy tu esposa. No tienes que cargar con esto sola.
Él cerró los ojos, apretando la mandíbula. Los hombres que te amenazaron. Los encontré, a todos ellos, y me aseguré de que nunca volvieran a amenazar a nadie. ¿Los mataste? Algunos, admitió. Los que lo planearon. El fotógrafo que te tomó las fotos. El mensajero que las entregó. A los otros les envié un mensaje diferente, uno que se extenderá por todas las familias de Ciudad de México, que tocarte significa la muerte. ¿Cómo te sientes?, preguntó ella. ¿Por lo que hice? Como un monstruo, dijo, como exactamente lo que soy. Un asesino, un hombre brutal y salvaje que no merece tu suavidad. Ella llevó sus manos a sus labios, besando suavemente los nudillos magullados. Me protegiste, me mantuviste a salvo. Eso no te convierte en un monstruo, Lorenzo. Eso te convierte en mi esposo. El sollozo que le salió fue crudo. Angustiado, la atrajo hacia sí, escondiendo su rostro en el cabello de ella. Todo su cuerpo temblaba. Te amo, dijo, las palabras arrancadas de lo más profundo de su ser. Dios me ayude. Te amo tanto que me aterra. Lo sé, susurró ella, abrazándolo fuerte. Yo también te amo. Era la primera vez que alguno de ellos decía esas palabras. Lo habían demostrado de 100 maneras. Lo habían probado con acciones y elecciones, y con la forma en que encajaban. Pero escucharlo en voz alta cambió algo fundamental. Cuando Lorenzo se apartó para mirarla, sus ojos estaban húmedos, pero feroces. Dilo de nuevo. Te amo, dijo Isabela claramente. Te amo, Lorenzo Vargas. Cicatrices, violencia y oscuridad, todo incluido. Eres mío y yo soy tuya y no tengo miedo. Él la besó entonces con un hambre que nada tenía que ver con el sexo y todo que ver con una necesidad profunda del alma. Cuando hicieron el amor esa noche, fue diferente. Más lento, más profundo, cada caricia una confirmación, cada beso una promesa. Después, mientras yacían enredados, los dedos de Lorenzo trazaban patrones en su piel. Necesito decirte algo, dijo en voz baja, sobre el matrimonio, sobre por qué tu padre realmente me debía. Isabela se tensó ligeramente. Sé que robó dinero. 2 millones de pesos, confirmó Lorenzo. Pero no por eso te quería. El dinero lo habría dado por perdido. Tu padre es un don nadie. No vale la pena la energía de la venganza. Podría haberlo llevado a la bancarrota y seguir adelante. Entonces, ¿por qué? Porque me estaba muriendo, dijo simplemente. No físicamente, sino por dentro, donde importa. Había construido este imperio, acumulado más riqueza y poder de lo que podría usar en 3 vidas. Y no sentía nada. Cada día estaba vacío. Cada éxito carecía de sentido. Me estaba moviendo por inercia, esperando morir, y sin importarme cuándo sucediera. Ella se movió para mirarlo, viendo la cruda honestidad en su rostro. Cuando tu padre te ofreció fue como si algo encajara. Aquí había algo puro, algo intocado por mi mundo. Pensé que tal vez, si podía proteger una cosa inocente, mantenerla a salvo de la oscuridad, recordaría lo que se sentía ser humano. ¿Entonces te casaste conmigo para salvarte a ti mismo?, preguntó Isabela, no acusando, solo comprendiendo. Me casé contigo esperando que me dieras una razón para querer ser salvado, corrigió. Nunca esperé amarte. Nunca imaginé que verías más allá de las cicatrices y la reputación al hombre que hay debajo. Nunca soñé que elegirías quedarte, pero lo hiciste. Y Isabela, me has dado algo que pensé que había perdido para siempre. Esperanza. Ella lo besó suavemente. Tú también me has dado algo. ¿Qué podría darte yo? Todo, dijo ella. Aventura, propósito, una vida que importa. Iba a ser maestra, una buena, probablemente. Habría ayudado a los niños a aprender, he ido a casa a un pequeño apartamento, y tal vez llegado a casarme con alguien seguro y aburrido. Pero tú, nosotros, esta vida, es real de una manera que nada más lo ha sido. Incluso el peligro, especialmente el peligro, admitió, porque demuestra que esto importa, que lo que tenemos vale la pena proteger, vale la pena luchar. Estás loca, dijo, pero estaba sonriendo. Probablemente,
estuvo de acuerdo ella, pero soy tu tipo de loca. 3 meses después de su matrimonio, Lorenzo la llevó a conocer a su madre. Isabela había preguntado antes por su familia y había obtenido respuestas vagas. Su padre había muerto, asesinado en una guerra entre familias cuando Lorenzo tenía 25 años. Su madre vivía en una villa en Tepoztlán, retirada de la vida, pero aún con gran respeto. El viaje a Tepoztlán fue la primera vez que Isabela salía de Ciudad de México desde la boda. El jet privado, el equipo de seguridad, la planificación cuidadosa, todo ello reforzaba lo diferente que se había vuelto su vida. Pero cuando llegaron a la villa, anidada en las colinas con vistas al Popocatépetl, Isabela sintió que algo cambiaba. La madre de Lorenzo, Sofía Vargas, era una mujer pequeña con cabello gris acero y ojos que lo veían todo. Le echó un vistazo a Isabela y la atrajo a un abrazo que olía a lavanda y comida casera. Así que eres la chica que hizo a mi hijo humano de nuevo, dijo Sofía en un inglés con acento mexicano. Ven, hablemos con un espresso y biscotti caseros. Sofía le contó a Isabela historias sobre Lorenzo de niño, brillante, sensible y lleno de sueños, sobre el incendio que lo cambió, cómo se había encerrado en sí mismo, construyendo muros tan altos que ni su propia madre podía alcanzarlo, sobre los años que lo había visto volverse más frío, más duro, más aislado. Recé, dijo Sofía extendiendo la mano para tomarla de Isabela. Recé por alguien que viera a mi Lorenzo, no las cicatrices, no la reputación. Y entonces apareces tú. Dime, ¿cómo lo viste? No tuve elección, dijo Isabela con honestidad. No me dejaba apartar la mirada. Y una vez que miré, de verdad miré, vi a alguien solitario y asustado y desesperado por sentir algo real, justo como yo. Sofía sonrió, las lágrimas brillando en sus ojos. Lo amo tanto que me aterra, admitió Isabela, porque conozco su mundo, conozco el peligro y sé que amarlo significa aceptar que cualquier día puedo perderlo. O él puede perderte, dijo Sofía suavemente. Eso es lo que lo mantiene despierto por la noche, ¿sabes? No el miedo por sí mismo, el miedo por ti. Lo sé, susurró Isabela. Me lo dice todos los días. Ten cuidado, mantente a salvo, no confíes en nadie. A veces siento que me ahogo bajo el peso de su protección, porque ya ha perdido mucho, explicó Sofía. Su padre, su inocencia, su rostro. Tú eres lo primero que ha tenido que valga la pena proteger en 15 años. Por supuesto, está aterrorizado de perderte. Más tarde esa noche, Isabela encontró a Lorenzo de pie en la terraza de la villa, mirando el Popocatépetl. El atardecer pintaba el cielo en tonos anaranjados y dorados. Y por un momento, ella simplemente lo observó, a este hombre complicado que se había convertido en todo su mundo. Tu madre me contó historias, dijo, uniéndose a él en la barandilla, sobre el chico que eras antes del incendio. ¿Te dijo que quería ser médico? Preguntó Lorenzo, sin mirarla. Que pasé mi infancia leyendo revistas médicas y soñando con salvar vidas en lugar de quitarlas. ¿Qué pasó? Él hizo un gesto a su rostro cicatrizado. Esto pasó. El incendio, la recuperación, ver el imperio de mi padre desmoronarse mientras yo estaba en el hospital. Para cuando sané, el chico que quería salvar vidas se había ido. En su lugar había alguien que entendía que en nuestro mundo la fuerza es lo único que importa. La misericordia es una debilidad. La compasión es un pasivo. Pero tú no eres esa persona, dijo Isabela. No del todo. Me has mostrado misericordia, compasión, porque eres tú, dijo, finalmente volviéndose para enfrentarla. Eres la excepción a todas las reglas por las que he vivido. La pregunta es, ¿puedo ser ambas cosas? ¿Puedo ser el hombre que protege su imperio con violencia y el esposo que vuelve a casa contigo con manos suaves? Ya lo eres, señaló ella. Llevas 3 meses haciéndolo. Apenas, dijo. Isabela, hay noches en las que me acuesto a tu lado y me aterra despertar y que la violencia se haya extendido a cómo te toco, que te haga daño sin querer. ¿Lo has hecho? No. Entonces confía en ti, dijo ella. Confía en lo que tenemos.
Confía en que el amor puede existir junto con la oscuridad en lugar de ser destruido por ella. A la mañana siguiente, Sofía llamó a Isabela aparte mientras Lorenzo estaba hablando por teléfono. «Es diferente contigo», dijo. «Más suave, más él mismo. ¿Eres feliz con él?» «A pesar de todo», dijo Isabela. «Sí, lo soy». «Bien», dijo Sofía con firmeza. «Entonces lucha por ello. Lucha por él porque hombres como Lorenzo creen que no valen el amor. Creen que están demasiado dañados, demasiado oscuros. Tú le demuestras lo contrario cada día que eliges quedarte». «Lo haré», prometió Isabela. Regresaron a Ciudad de México y descubrieron que la amenaza contra Isabela había elevado su estatus en el mundo de Lorenzo. Las familias sabían que estaba absolutamente protegida, que tocarla significaba la guerra. Pero más que eso, habían comenzado a ver cómo ella había cambiado a Lorenzo, lo había hecho más estable, más estratégico, menos propenso a la violencia explosiva que había marcado sus años más jóvenes. En una reunión de las 5 familias, a la que Isabela no asistió, pero de la que se enteró más tarde, Salvador aparentemente se había puesto de pie y había dicho: «Lo que sea que piensen del matrimonio de Lorenzo, lo ha hecho más fuerte, más concentrado. El hombre que protege a su esposa con un compromiso tan absoluto es alguien a quien quieres como aliado, no como enemigo». Pero no todos lo veían así. Había quienes aún consideraban a Isabela una debilidad, una vulnerabilidad que podía ser explotada. Y había quienes, peor aún, la veían como un premio digno de ser robado. Faltaban 4 meses para su matrimonio cuando todo llegó a un punto crítico. Isabela estaba en la biblioteca de la casona leyendo cuando escuchó voces que no reconocía. Voces de hombres, ásperas y desconocidas, que venían de la planta baja. Su primer instinto fue gritar, preguntar quién estaba allí. Pero algo en el tono la detuvo. No eran hombres de Lorenzo, eran intrusos. Se movió en silencio hacia la puerta de la biblioteca, su corazón martilleando. Por el hueco pudo ver a 3 hombres en el vestíbulo y a 2 de los guardias de Lorenzo inconscientes en el suelo. «¿Dónde está ella?», exigió uno de los hombres. «Revisa arriba», respondió otro. «La mujercita de Vargas. La agarramos. Tenemos influencia». La sangre de Isabela se heló. Sacó su teléfono con manos temblorosas e hizo exactamente lo que Lorenzo le había hecho prometer. Lo llamó. En el momento en que él respondió, antes de que pudiera hablar, ella susurró: «Intrusos, 3 hombres. Los guardias están caídos. Estoy en la biblioteca. Ya voy». La voz de Lorenzo era absolutamente fría. «Escóndete. Mantente en silencio. Estoy a 5 minutos». Ella escuchó la puerta de su coche cerrarse de golpe. Lo escuchó gritar órdenes a alguien. «Isabela, escúchame. Hay una habitación del pánico detrás de la estantería de la pared este. Tercer estante, 5.º libro empezando por la izquierda. Tira de él. Se abrirá. Entra y ciérrala. Nadie puede pasar por esa puerta. Hazlo ahora». Ella se dirigió a la estantería. Encontró el libro, tiró, y la estantería se abrió silenciosamente, revelando una pequeña habitación reforzada con monitores que mostraban cada ángulo de la casa. Se deslizó dentro, cerró la estantería y activó los cierres. En los monitores, observó a los 3 hombres registrar la planta baja. Luego comenzaron a subir las escaleras. Su teléfono seguía conectado a Lorenzo. «Estoy dentro», susurró. «Puedo verlos en los monitores». «Bien hecho, niña», dijo Lorenzo, y ella pudo oír chirridos de neumáticos. «4 minutos. Solo mantente en silencio y escondida». «¿Quiénes son?» «Alguien que está a punto de aprender lo que sucede cuando tocas lo que es mío», dijo, y la promesa de violencia en su voz fue absoluta. Isabela observó los monitores mientras los intrusos registraban habitación por habitación. Eran sistemáticos, profesionales, claramente no ladrones al azar, sino soldados enviados con una misión específica. Cuando llegaron a la biblioteca, le contuvo el aliento. Los vio examinar la habitación, buscar detrás de los muebles, revisar las ventanas. Uno de ellos se acercó a la estantería donde ella estaba escondida, y su corazón casi se detuvo. Pero el disfraz se mantuvo. La estantería parecía ser solo otra pared de libros, y después de un momento, siguieron adelante. «¿Dónde diablos está?»,
dijo uno de ellos, su voz captada por los micrófonos ocultos. La información decía que estaría en casa. Revisa de nuevo el dormitorio, ordenó otro, y encuentra a esos guardias. Asegúrate de que estén realmente inconscientes y no fingiendo. En otro monitor, Isabela vio cómo la puerta principal estallaba hacia adentro. Lorenzo irrumpió con 6 de sus hombres, todos armados, todos moviéndose con precisión militar. Hizo un gesto y sus hombres se dispersaron, silenciosos como fantasmas. Isabela observó en los monitores cómo la gente de Lorenzo tomaba posiciones. Los intrusos todavía estaban arriba, ajenos, buscando en el dormitorio. Cuando finalmente bajaron, cayeron directamente en una trampa. Lorenzo permaneció en el vestíbulo, perfectamente quieto, perfectamente tranquilo. Un arma sostenida sin tensión a su lado. A su alrededor, sus hombres tenían todas las salidas cubiertas. «Caballeros», dijo Lorenzo, su voz conversadora. «¿Buscando algo?» Los 3 intrusos se congelaron. El líder, un hombre de hombros anchos con una cicatriz en la mejilla, buscó su arma. El arma de Lorenzo se levantó con una velocidad casual y disparó una vez. La bala le dio al hombre en el hombro, haciéndolo girar. Cayó gritando. Los otros 2 levantaron las manos inmediatamente. «Inteligente», dijo Lorenzo. «Ahora me van a decir quién los envió, y dependiendo de lo rápido que hablen, podría dejarles todos los dedos». Isabela no pudo escuchar el interrogatorio claramente, pero lo vio en los monitores. Vio la fría eficiencia de Lorenzo mientras extraía información. Vio el momento en que obtuvo lo que necesitaba. Lo vio hacer una llamada telefónica, su rostro tallado en hielo. Luego miró directamente a una de las cámaras. E Isabela se dio cuenta de que él sabía exactamente dónde estaba. «Puedes salir ahora, amore», dijo. «Estás a salvo». Ella abrió la habitación del pánico y salió para encontrar a Lorenzo solo en la biblioteca. Los intrusos habían sido retirados. Sus hombres limpiaban la escena. Él se acercó a ella en 3 zancadas y la atrajo hacia sus brazos. Todo su cuerpo temblaba. «¿Estás herida?», exigió, sus manos recorriéndola, buscando lesiones. «¿Te tocaron? ¿Siquiera te vieron?» «No», logró decir. «Me escondí como me dijiste. Me quedé en silencio». «Bien», exhaló él, presionando su rostro en el cabello de ella. «Muy bien, hiciste todo correctamente». «¿Quién los envió?» «Alguien que no verá el amanecer», dijo Lorenzo sombríamente. «Alguien que acaba de declarar la guerra y no se da cuenta de que ya ha perdido». Esa noche, Lorenzo no se separó de ella. La llevó a su dormitorio, le preparó un baño, le lavó el cabello con manos suaves que temblaban ligeramente. Cuando finalmente le preguntó qué iba a hacer, su respuesta fue simple: «Acabar con esto permanentemente». «¿Cómo?» «Haciendo lo que debía haber hecho hace meses», dijo, «consolidando el poder por completo, dejando claro que mi familia, mi esposa, mi hogar son intocables, y cualquiera que no entienda eso servirá de ejemplo». Isabela vio la transformación suceder durante la semana siguiente. Lorenzo se convirtió en el hombre que su reputación decía que era: frío, eficiente, absolutamente despiadado. Ella no vio la violencia, pero vio sus consecuencias en la forma en que los hombres lo miraban ahora, con miedo, con respeto, con el entendimiento de que Lorenzo Vargas había trazado una línea y cruzarla significaba la muerte. Pero cada noche regresaba a casa y se transformaba de nuevo. Manos suaves, palabras dulces. El hombre que le hacía el amor como si ella fuera preciosa. «Eres 2 personas diferentes», dijo una noche, recostada en sus brazos. «El hombre que el mundo ve y el hombre que yo veo. ¿Cuál es el real?» «Ambos», dijo Lorenzo en voz baja. «Necesito ser el monstruo para proteger lo que importa, y lo que más me importa eres tú. Así que soy ambos. La bestia que aterra a mis enemigos y el hombre que adora a su esposa. ¿Puedes vivir con eso? ¿Puedes vivir sabiendo de lo que soy capaz?» «Ya lo hago», le recordó Isabela. «Lo he sabido desde el principio y todavía estoy aquí». 5 meses después de su matrimonio, Isabela descubrió que estaba embarazada. Lo había sospechado durante una semana. Los sutiles cambios en su cuerpo,
las náuseas matutinas, el agotamiento que el sueño no curaba. Pero ver la prueba positiva lo hizo real. Se sentó en el suelo del baño, mirando el pequeño palito de plástico, tratando de procesar lo que significaba. Un bebé, el bebé de Lorenzo. Un niño nacido en este mundo de violencia y peligro. Un niño que llevaría el apellido Vargas y todo lo que eso conllevaba. Ella encontró a Lorenzo en su oficina revisando contratos. Cuando apareció en el umbral, él levantó la vista con una sonrisa que transformó su rostro cicatrizado. Esa sonrisa vaciló cuando vio su expresión. ¿Qué pasa? Necesito decirte algo, dijo, cerrando la puerta detrás de ella. Y no sé cómo vas a reaccionar. Todo su cuerpo se puso en alerta. ¿Te vas? ¿Qué? No. Entonces nada más importa, dijo, relajándose un poco. Sea lo que sea, lo manejaremos. Estoy embarazada. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Lorenzo se quedó absolutamente inmóvil. Sus ojos se abrieron de par en par. Dilo de nuevo. Estoy embarazada, repitió Isabela. Unas 6 semanas, creo. Vamos a tener un bebé. Ella observó una docena de emociones cruzar su rostro. Asombro, miedo, maravilla, alegría, terror. Él se levantó lentamente, moviéndose alrededor del escritorio hacia ella como si pudiera desaparecer si se movía demasiado rápido. Un bebé, repitió, su voz ronca. Nuestro bebé. Ella asintió, observándolo con atención. ¿Esto lo quieres? Quiero esto, repitió él. Isabela, yo... Se detuvo, pareciendo luchar por las palabras. Luego se dejó caer de rodillas frente a ella, presionando su frente contra su vientre. Un bebé, nuestro hijo, alguien que es mitad tú y mitad yo. ¿Cómo no podría querer eso? El alivio la inundó. Tenía miedo, admitió. Miedo de que pensaras que era demasiado peligroso. Miedo de que quisieras. Es peligroso, interrumpió mirándola, traer un niño a este mundo. Pero Isabela, ya has traído luz mi oscuridad. Ya me has dado razones para ser mejor. ¿Un niño? Nuestro hijo. Eso es solo más razón, más propósito. Se puso de pie, la atrajo hacia sus brazos, sus manos acariciando protectoramente su vientre a un plano. Los mantendré a salvo a ambos, prometió. Cueste lo que cueste, por muchos enemigos que tenga que eliminar, tú y nuestro bebé estarán protegidos. Absolutamente. El embarazo lo cambió todo. La protección de Lorenzo, ya intensa, se volvió casi sofocante. Isabela no podía bajar las escaleras sin que él apareciera para sostenerla. No podía comer nada sin que él investigara su seguridad. No podía tener una sola conversación sin que él la analizara en busca de factores de estrés. Después de 2 semanas, finalmente lo confrontó. Lorenzo, te amo, pero necesitas calmarte. Estoy embarazada, no muriéndome. ¿Y si algo pasa? Dijo, con el miedo desnudo en su rostro. ¿Y si no puedo protegerlos a ambos? ¿Y si algo sale mal y te pierdo? No me perderás, le aseguró Isabela. Pero necesitas confiar en que soy lo suficientemente fuerte como para llevar a nuestro hijo, que conozco mi propio cuerpo, que te diré si algo está mal. Él la atrajo hacia sí, su mano en su vientre, como si pudiera proteger la vida que crecía allí por pura fuerza de voluntad. Nunca había tenido tanto miedo, admitió, ni siquiera cuando estaba en llamas. Porque esto, tú, nuestro bebé, esto lo es todo. Lo entiendo, dijo ella suavemente, pero tienes que dejarme vivir, Lorenzo. No solo sobrevivir en una burbuja protectora, sino vivir de verdad, por el bien de nuestro hijo, sino por el mío. ¿Qué clase de madre seré si tengo demasiado miedo para respirar? El embarazo transcurrió sin problemas. Isabela floreció, su cuerpo cambiando para acomodar la nueva vida. Lorenzo estuvo presente en cada cita médica, en cada ecografía, con los ojos pegados a la pantalla mientras el latido del corazón de su hija llenaba la habitación. Cuando descubrieron que tendrían una niña, Isabela vio el rostro de Lorenzo destrozarse de emoción. «Una niña», susurró, mirando la imagen de la ecografía. «Vamos a tener una hija. Tendrá tus ojos», predijo Isabela, «y tu fuerza.
Dios ayude a cualquier chico que intente salir con ella, dijo Lorenzo, pero sonreía entre lágrimas, porque sé exactamente de lo que son capaces los hombres. Serás un padre maravilloso, le aseguró Isabela. Sobreprotector, probablemente un loco certificado, pero maravilloso. A los 7 meses de embarazo, Isabela se despertó en medio de la noche y encontró el lado de la cama de Lorenzo vacío. Lo encontró en la habitación del bebé que habían estado preparando, sentado en la mecedora en la oscuridad, mirando la cuna que habían armado juntos. ¿No puedes dormir?, preguntó ella desde la puerta. Él levantó la vista, su rostro ensombrecido, pero sus ojos reflejaban las luces de la ciudad desde la ventana. Sigo pensando, dijo en voz baja, ¿en qué tipo de mundo la estamos trayendo? ¿En qué clase de padre seré? ¿En si puedo protegerla de todo, incluyéndome a mí mismo? Ven aquí, dijo Isabela, moviéndose para sentarse en su regazo a pesar de su abultado vientre. Le tomó la mano y la colocó sobre su vientre donde su hija practicaba gimnasia. Siente eso. Es fuerte. Es una luchadora, igual que su padre. ¿Y si la daño?, preguntó Lorenzo, su mayor miedo finalmente expresado. ¿Y si mi oscuridad, mi violencia? ¿Y si la toca y la arruina como lo ha arruinado todo lo demás? No lo hará, dijo Isabela con firmeza, porque no eres oscuridad, Lorenzo. Eres un hombre que sobrevivió a cosas terribles y construyó algo de las cenizas. Y vas a enseñarle a nuestra hija a ser fuerte, valiente e intrépida, justo como me enseñaste a mí. Yo no te enseñé eso. Siempre fuiste valiente. No, corrigió Isabela. Siempre tuve miedo, pero tú me mostraste que tener miedo y ser valiente no son opuestos, que puedes estar aterrorizado y aún así elegir quedarte, luchar, amar. Eso es lo que le enseñarás a nuestra hija. 2 semanas antes de la fecha de parto de Isabela, todo dio un giro completo. Antonio Rivera, su padre, solicitó una reunión con Lorenzo. Isabela no debía saberlo, pero lo había visto en el calendario de Lorenzo. Cuando lo confrontó, él intentó desviar el tema. Es solo negocios, dijo. Nada de lo que tengas que preocuparte. Mi padre no me ha hablado desde la boda, dijo Isabela. 6 meses de silencio. Ahora de repente quiere una reunión 2 semanas antes de que dé a luz. Eso no es solo negocios, Lorenzo. ¿Qué quiere? No lo sé, admitió Lorenzo, pero lo manejaré. Quiero estar allí, dijo ella. No, absolutamente no. Estás a 2 semanas de parir. No deberías estar estresada. Ya estoy estresada, señaló Isabela. No saber lo que le está pasando es peor que estar allí. Por favor, Lorenzo, déjame enfrentar esto contigo. En contra de su mejor juicio, Lorenzo accedió. La reunión tuvo lugar en el comedor formal de la casona. Antonio llegó luciendo más viejo de lo que Isabela recordaba, más gris, más gastado. Cuando vio su vientre de embarazada, sus ojos se agrandaron. Bella, exhaló él, te ves feliz. Ella terminó. Mírame, estoy feliz, papá, porque lo estoy. Él la miró a ella y a Lorenzo, viendo la forma en que la mano de Lorenzo descansaba protectoramente en su espalda baja, la forma en que ella se inclinaba hacia él de forma natural. «Lo amas», dijo Antonio. No era una pregunta. «Con todo lo que soy», confirmó Isabela. «¿Viniste aquí a juzgar mi matrimonio o tenías algo específico que decir?» Antonio tragó con dificultad. «Vine a disculparme con ambos». La habitación se quedó en silencio. La expresión de Lorenzo no cambió, pero Isabela lo sintió tensarse. «Explica», dijo Lorenzo en voz baja. «Te di a mi hija para salvar mi propia vida», dijo Antonio, su voz ronca de vergüenza. «Me dije a mí mismo que no tenía elección, que me matarías a mí y a mis hijos si no lo hacía. Pero la verdad es que debería haber muerto antes de poner esa carga sobre Bella. Debí haber enfrentado las consecuencias de mis propios errores en lugar de sacrificar a mi hija. Y he pasado 6 meses odiándome por ello, rezando para que de alguna manera funcionara, para que la trataras bien». Las palabras brotaron de él, pero al verte ahora, al ver cómo se miran, cómo la proteges, lo feliz que es, me di cuenta de algo. No me salvaste la vida, Lorenzo. Salvaste la de ella. Porque si se hubiera quedado en nuestro mundo,
Se hubiera casado con algún chico del barrio, hubiera vivido una vida pequeña y segura, nunca se habría convertido en esto. Esta mujer fuerte, segura y radiante, que te mira como si hubieras colgado la luna. La mano de Lorenzo se apretó en la espalda de Isabela. No necesito tu aprobación, dijo con frialdad, y por el diablo, no necesito tu permiso para amar a mi esposa. Lo sé, dijo Antonio, pero necesitaba decirlo. Necesitaba que ambos supieran que veo lo que han construido juntos y que lamento el dolor que causé para llegar hasta aquí. Isabela sintió que las lágrimas le picaban los ojos. Papá, te perdoné hace meses. ¿Sí? ¿Porque dejaste de llamar? ¿Dejaste de visitarme? Pensé que me odiabas por lo que me había convertido. Me avergoncé, admitió Antonio, y aterrorizado de que verte te recordara lo que había hecho, de que te dieras cuenta de que podías irte, volver a casa, escapar de esta vida. Pero Bella, no quieres escapar, ¿verdad? No, dijo ella simplemente. Este es mi hogar ahora. Lorenzo es mi familia, y esto, puso su mano en su vientre, es mi futuro. Antonio asintió lentamente, las lágrimas surcando su rostro curtido. Entonces me alegro, y espero, miró a Lorenzo, espero que me permitas conocer a mi nieto. Esa no es mi decisión, dijo Lorenzo, mirando a Isabela. Es suya. Sí, dijo Isabela de inmediato. Sí, puedes conocerla, ser parte de su vida. Debe conocer a su abuelo, a ambas partes de su familia. El alivio en el rostro de Antonio era palpable. Después de que se fue, Lorenzo atrajo a Isabela hacia sus brazos. Eres demasiado indulgente, murmuró. Probablemente, asintió ella. Pero aprendí del mejor, no soy indulgente. Guardo rencor como si fueran tesoros. Tú me perdonaste, señaló ella, por ser inocente y pura y no saber en qué te metías. Eso no requirió perdón. No, dijo Isabela, me perdonaste por verme, por negarte a temerte, por amarte cuando creías que no se podía amar. Eso requirió perdón, perdonarte a ti mismo por merecer amor. 2 semanas después, a las 3 de la mañana, Isabela despertó a Lorenzo con una mano en su pecho. Es hora. Él pasó de dormido a completamente alerta en segundos. ¿Hora? ¿El bebé? Llevo 2 horas con contracciones. Ahora están a 5 minutos de distancia. ¿2 horas? Su voz se elevó ligeramente. ¿Por qué no me despertaste? Porque necesitabas dormir y necesitaba estar segura. Ahora lo estoy. El viaje al hospital fue tenso. Lorenzo le sostenía la mano, la otra mano con los nudillos blancos en el volante, mientras 2 coches de seguridad los flanqueaban. En el hospital, se negó a separarse de ella, permaneciendo a su lado durante cada contracción, cada esfuerzo. Su rostro era una mezcla de asombro y terror. Cuando su hija finalmente llegó al mundo con un grito furioso, cuando el médico la colocó en los brazos de Isabela, Lorenzo se rompió. Se paró junto a la cama, mirando a su esposa y a su hija, las lágrimas deslizándose por su rostro cicatrizado. «Es perfecta», susurró. «Mírala, Isabela. Es absolutamente perfecta». Su hija tenía un mechón de cabello oscuro y ojos que eventualmente se volverían marrones como los de su madre. Era pequeña, roja y gritaba, y era lo más hermoso que cualquiera de los dos había visto jamás. «¿Cómo deberíamos llamarla?», preguntó Isabela. «Sofía», dijo Lorenzo de inmediato. «Como mi madre». Sofía Isabella Vargas. Isabela sonrió entre sus propias lágrimas. «Perfecta». Sosteniendo a su hija por primera vez, Lorenzo hizo una promesa silenciosa. Esta niña conocería el amor, conocería la protección, nunca dudaría de su valía o de la devoción de su padre, crecería entendiendo que la fuerza y la gentileza no eran opuestos, que el poder podía usarse para proteger en lugar de destruir. Ella conocería ambas facetas de él, el hombre y la bestia, y comprendería que a veces había que ser ambas cosas. 6 meses después del nacimiento de Sofía, Isabela estaba en la terraza de la casona, con su hija en brazos, observando el atardecer pintar Ciudad de México en tonos dorados. Lorenzo se acercó por detrás, abrazándolas a ambas. «¿Feliz?», preguntó.
Delirantemente admitió ella. ¿Y tú? Más de lo que jamás hubiera creído posible. Ella se inclinó contra su pecho, sintiendo el constante latido de su corazón, la sólida calidez de su presencia. Lo logramos, dijo. Construimos algo real, algo que perdura. Así lo hicimos. Estuvo de acuerdo, presionando un beso en su sien. Y seguiremos construyendo, protegiendo, amando. Mientras los dos vivamos, corrigió Isabela. Incluso más que eso, sonrió él en su cabello. Y en ese momento, el hombre más peligroso de Ciudad de México era simplemente un esposo, un padre, un hombre que había encontrado la redención en el amor de una mujer lo suficientemente valiente como para ver más allá de sus cicatrices. A veces el amor te encuentra en los lugares más oscuros. A veces toma la forma de una deuda pagada y un matrimonio forzado. A veces el monstruo resulta ser un hombre y la chica inocente resulta ser una guerrera. Isabela y Lorenzo no encontraron un cuento de hadas. Construyeron algo más fuerte, algo real, algo que demostró que el amor no se trata de perfección. Se trata de elegirse mutuamente cada día. Cicatrices y todo. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y deja un me gusta. Conviértete en miembro para tener acceso anticipado a historias que conmueven el alma. Haz clic en Super Gracias si sentiste que valió la pena tu tiempo. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo narrativas sobre el amor, la redención y las segundas oportunidades. Recuerda, mereces ser visto, ser amado, ser elegido, incluso con tus cicatrices, especialmente con tus cicatrices.